Bajo la mirada atenta de una luna que parecía comprender la gravedad de la noche, Los Ángeles se extendía en todo su esplendor nocturno. La ciudad, un lienzo de luces y sombras, contrastaba marcadamente con el tranquilo santuario de una mansión en Bel Air, donde Elon Musk se encontraba frente a un espejo, su reflejo siendo un extraño para él. Su cabello, antes símbolo de su cuidado meticuloso, ahora era un enmarañado y grasiento desastre. Su rostro llevaba las marcas del tiempo dibujadas artificialmente, líneas de preocupación y desgaste que hablaban de una vida que nunca había vivido. Los trajes finos, símbolos de sus triunfos, fueron reemplazados por jeans rasgados y manchados, una sudadera que susurraba historias de noches frías y zapatillas que hacía tiempo habían olvidado su propósito. Para Elon, esto no era simplemente un cambio de ropa, sino una profunda transformación hacia lo desconocido, un peregrinaje hacia la esencia misma del sufrimiento y la resiliencia humana. Había diseñado soluciones para lo aparentemente imposible, desde energía sostenible hasta la exploración espacial, pero la lucha silenciosa de la homelessness era un rompecabezas que aún no había resuelto. Esta noche dejaría de lado el manto de multimillonario, visionario e innovador para convertirse en uno de los olvidados de la ciudad, buscando no solo la supervivencia, sino la comprensión. Esto no era un experimento de vanidad, sino un viaje hacia la empatía, un intento de cerrar el abismo entre su mundo de posibilidades y la cruda realidad de aquellos sin voz. Había vivido en la comodidad de las soluciones, pero esta noche caminaría en los zapatos de para quienes la vida era una serie de problemas sin resolver, cada día una lucha por la dignidad y el calor. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el zumbido constante y distante de L.A., recordándole que la vida continuaba sin pausa para todos los demás. Frente a él, una colección de herramientas para su transformación, maquillaje para envejecer su piel, ropa que cargaba el peso de historias no contadas y una mochila llena con la promesa hueca de botellas vacías. Cada detalle fue elegido, con la precisión de un artista, la suciedad bajo sus uñas, las señales de desgaste en sus jeans, los desgarros en su sudadera, todo hablando de una vida de lucha y resiliencia. Al salir, el aire frío no era solo una sensación física, sino una bofetada metafórica, un recordatorio de la dureza de la vida sin el colchón de la riqueza. Paró un Uber. La mirada escéptica del conductor fue la primera prueba de su disfraz. El viaje por la ciudad fue un viaje a través de mundos diferentes, desde la opulencia de su vida hasta el anonimato de las calles. Al llegar a uno de los lugares más exclusivos de L.A. para cenar, el contraste era dolorosamente claro, desde el calor de su privilegio hasta el frío de su nueva anonimidad. Las puertas de cristal del restaurante se abrieron, liberando una ola de calor, el sonido de risas y el ruido de la cocina gourmet. Elon se paró en el umbral, su corazón una mezcla de anticipación y temor. Esto no se trataba de sobrevivir la noche. Se trataba de sentir el pulso de la bondad humana o el pinchazo del juicio. Cada paso que daba en el restaurante estaba cargado de emoción, el peso de su engaño templado por un deseo genuino de entender, conectar y sentir. Respiró profundamente. El aroma de la comida rica se mezclaba con el frío de su determinación. Esta noche navegaría este mundo no con el poder de su nombre o la seguridad de su riqueza, sino con la vulnerabilidad de su nueva identidad. Esta noche estaba embarcándose en una misión para probar algo mucho más profundo e impredecible que cualquier tecnología que hubiera desarrollado. Iba a poner a prueba la humanidad, buscando no solo ver,
sino sentir el latido de la empatía, el calor de la compasión, o tal vez el hombro frío de la indiferencia. Esta noche era su salto de fe hacia la comprensión del alma humana, no a través de lentes de éxito o fracaso, sino a través de la lente de la humanidad compartida. El aire afuera del restaurante era fresco. Las luces doradas dentro proyectaban un brillo cálido que prometía confort y exclusividad. Al acercarse a la entrada, el corazón de Elon latía, no de miedo, sino de una curiosidad profunda. ¿Mantendría su disfraz? ¿Encontraría bondad en un lugar donde todo era estatus? ¿O sería recibido con el hombro frío de la indiferencia? Con cada paso, su determinación se fortalecía. Esto no se trataba solo de observar la condición humana. Se trataba de sentirla, comprender el peso de la invisibilidad. Llegó a la puerta, donde un maître alto con un traje perfectamente ajustado esperaba. Su expresión una máscara de cortesía desapegada que apenas ocultaba su juicio subyacente. Sus miradas se encontraron y por un breve momento el disgusto cruzó el rostro del maître antes de que rápidamente lo velara con una fachada de indiferencia profesional. «Lamento decirle, señor, pero tenemos un estricto código de vestimenta», dijo el maître, su voz tan fría como el aire de la noche, ya mirando más allá de Elon, como si hubiera dejado de existir. Solo quiero una comida», respondió. Elon, su voz baja, firme, pero cargada con el peso de su nueva realidad. El maître suspiró, negando con la cabeza de manera despectiva. «¿No servimos a su clase aquí?» La mirada de Elon recorrió el interior del restaurante, donde los clientes, elegantemente vestidos, bebían vino que costaba más que un mes de alquiler para muchos. Su risa, una melodía de privilegio. Algunos se giraron para mirarlo. Sus expresiones, una galería de reacciones, curiosidad leve, desdén velado y desprecio absoluto. Una mujer, con sus joyas brillando bajo los candelabros, arrugó la nariz con disgusto, susurrando a su acompañante, como si su mera presencia de alguna manera disminuyera la santidad de su noche. Por primera vez en décadas, Elon Musk se sintió verdaderamente impotente, una sensación tan ajena que resultaba casi liberadora. Pero no estaba listo para irse, no aún. Esta era su lección, su momento para aprender algo invaluable sobre la humanidad, sobre sí mismo. Se quedó allí, absorbiendo el rechazo, las miradas frías, los susurros que lo pintaban como un forastero. Cada mirada, cada gesto despectivo era una lección en humildad, en empatía. Sintió el aislamiento, el juicio, el dolor de ser invisible en una multitud donde cada otra persona era vista. Pero entonces algo inesperado sucedió. Desde una mesa, en la esquina, una niña joven, no más de 10 años, tiró de la manga de su madre, sus ojos llenos de una compasión que parecía fuera de lugar en este entorno. Susurró algo a su madre, quien levantó la vista, su mirada encontrándose con la de Elon por primera vez, con algo que no era desdén sino curiosidad. La madre, después de un momento de duda, se levantó, su silla rasgando el suelo, en una declaración, fuerte contra el murmullo tranquilo del privilegio. Se acercó a Elon, sus pasos deliberados, su rostro suavizándose mientras se acercaba. «Disculpe», dijo ella con voz amable. «¿Le gustaría unirse a nosotros para la cena? No es mucho, pero está caliente y hay de sobra». Elon, tomado por sorpresa por este acto de bondad, solo pudo asentir, su garganta apretada por la emoción. Al seguirla hasta la mesa, las miradas cambiaron, algunas a sorpresa, otras a un incómodo reconocimiento de sus propios prejuicios. Sentarse, sintió el calor de la comida, pero más aún, el calor de la conexión humana. La pequeña niña le sonrió,
ofreciéndole un panecillo con una mirada tímida y esperanzada, como si su pequeño acto pudiera cambiar el mundo, o al menos su rincón de él. Mientras comía, escuchó sus historias, compartió risas y por un momento olvidó su riqueza, su estatus, su misión. Aquí, en este momento, era solo otra persona, compartiendo una comida, compartiendo humanidad. La madre habló de sus propias luchas, de cómo la empatía la había salvado en sus días más oscuros, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas mientras miraba a su hija, un faro de esperanza. La conversación fluyó sin esfuerzo, tocando temas desde lo mundano hasta lo profundo. La madre, llamada Sara, compartió historias de su vida antes y después de caer en la homelessness, pintando un cuadro de resiliencia y el poder de la comunidad. Habló de noches pasadas bajo puentes, de la bondad de extraños, y cómo cada acto de compasión había sido un paso hacia reconstruir su vida. Su hija, Lily, intervino con sus propios cuentos, su inocencia y alegría cortando a través de la oscuridad de su pasado, ofreciendo un vistazo a un mundo donde el amor y la bondad eran las monedas de la supervivencia. Habló de sus amigos en el refugio, de los juegos que jugaban y cómo todos cuidaban el uno del otro, creando una familia donde no había ninguna. Elon se encontró inmerso en su mundo. Sus preguntas ya no eran las de un observador desapegado, sino de alguien genuinamente interesado en entender el corazón humano. Aprendió de las escuelas improvisadas establecidas por voluntarios, del arte creado a partir de desechos y materiales descartados, de las pequeñas victorias celebradas con comidas comunitarias como esta. A medida que la noche avanzaba, otros clientes comenzaron a notar la interacción. Algunos observaban con curiosidad, otros con una creciente realización de sus propios sesgos. Un hombre de mediana edad, previamente absorto en su bistec, captó la mirada de Elon y le ofreció un asentimiento, un reconocimiento de la humanidad que trascendía las apariencias. El punto de inflexión llegó cuando otra pareja, observando la escena, decidió unirse a la mesa. Se presentaron como Mark y Julia, ambos artistas que alguna vez conocieron la dureza de vivir en las calles. Sus historias se entrelazaron con las de Sara, creando un tapiz de supervivencia, arte y la búsqueda incansable de un mañana mejor. Hablaron de exposiciones de arte en esquinas, de actuaciones en parques y de cómo habían utilizado sus talentos para recuperar algo de dignidad y propósito. La mesa se convirtió en un microcosmos de las complejidades de la vida, donde cada individuo tenía una historia, una batalla, una esperanza. Elon, escuchando atentamente, sintió el peso de su propio privilegio, pero también la humanidad compartida que los unía a todos. Ya no era el innovador, el magnate, era solo otro alma en la noche, buscando calor, conexión y comprensión. Cuando la noche llegó a su fin, Elon se levantó para irse, su corazón lleno de una manera que nunca había conocido. Sara lo abrazó, susurrándole, «Recuerda, todos estamos a solo un mal día de distancia uno del otro. La bondad es nuestro puente. Al salir a la noche fresca, no como un multimillonario, sino como un hombre tocado por la simplicidad profunda del calor humano, lágrimas brotaron en sus ojos. Había venido buscando entender, pero había encontrado mucho más. Había encontrado una pieza de su humanidad, un recordatorio de lo que realmente importaba, conexión, compasión, la fuerza silenciosa de la existencia compartida. Esa noche, las miradas frías le habían enseñado el valor de la empatía, pero fue la bondad inesperada y gentil la que cambiaría su corazón para siempre, recordándole que incluso en las esquinas más oscuras siempre hay una luz, una mano extendida, un corazón dispuesto a compartir una comida y
Al hacerlo, compartir el mundo. Caminando de regreso por las calles de Los Ángeles, su mente era un torbellino de ideas, no para nuevos gadgets o misiones espaciales, sino para cómo podría extender la bondad que había experimentado. Pensó en financiar la panadería de Sara, apoyar el colectivo de arte de Mark y Julia, tal vez incluso establecer becas para niños como Lily que soñaban con enseñar. La ciudad se sentía diferente ahora, no solo un telón de fondo para sus ambiciones, sino una entidad viva y respirante con innumerables historias de lucha y triunfo. Cada sombra, cada esquina, parecía contener una lección, una historia, una persona esperando ser vista, realmente vista. De vuelta en su mansión, Elon no podía quitarse de encima la experiencia. Estaba sentado en su estudio, rodeado de los símbolos de su éxito, pero sus pensamientos estaban a millas de distancia, en esa mesa del restaurante donde se había sentido más humano que nunca. Sabía que tenía que actuar, usar sus recursos no solo para innovar para la élite, sino para elevar lo cotidiano. Empezó a esbozar planes, contactar a conocidos, imaginando una fundación dedicada a aquellos en los márgenes de la sociedad. Quería crear oportunidades donde no había ninguna, construir puentes donde había muros, celebrar la resiliencia que había presenciado. En los días siguientes, la presencia de Elon en el ojo público tomó una nueva dimensión. No solo era la cara de Tesla o SpaceX, ahora era el defensor de los invisibles, el campeón de aquellos que le habían enseñado el verdadero significado del éxito. Su riqueza ya no era solo suya, sino una herramienta para tejer una tela social más fuerte. Años después, cuando le preguntaban sobre la noche que se disfrazó, Elon diría que fue la noche en que realmente comenzó a entender el mundo que intentaba cambiar. Fue la noche en que aprendió que la innovación no se trataba solo de tecnología o espacio, sino de los espacios en las vidas de las personas, las brechas en sus corazones, y cómo un pequeño acto de bondad podría iluminar esas esquinas oscuras para siempre. Y así, desde esa noche en adelante, el legado de Elon Musk no se trataba solo de empujar los límites de la ciencia, sino de expandir los límites de la compasión humana, una comida, una sonrisa, una historia compartida a la vez.